El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, 22 de diciembre. Ya huele a Navidad. Con el gusto de saludarle como cada jueves aquí a través de Radio Universidad. Ya lo sabe, sigan nuestras transmisiones a través de Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit y en Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM. Y ya lo sabe, todas las emisiones de La Neta de la Ciencia usted podrá escucharlas a través de Spotify. Vámonos con los titulares. Titulares. Nanociencias al alcance de alumnos de primaria. IPCIT pone en marcha el proyecto Nano para niñas y niños. Sinvestap patenta método para mejorar fresas y otros frutos rojos. Oaxaca, el estado con mayor biodiversidad en México, registra 10.200 especies. Hongos, arsenal de compuestos bioactivos. Ambientalistas yucatecos reciben premio nacional por su trabajo en conservación y limpieza de cenotes. Los microplásticos pueden hacer más dañinos otros contaminantes. Un parásito influye en la conducta de los lobos y los convierte en líderes de la manada. Científicos y economistas alemanes unidos contra la extinción de especies. Expertos de Estados Unidos exigen medidas para salvar Estrella de Mar. ¿Qué es la enfermedad de los premios Nobel que puede afectar a las mentes más brillantes? ¿Qué tan cierto es que el vino tinto sea saludable? La OMS alerta de mayor riesgo de muerte prematura entre discapacitados. Ensayarán nueva molécula en personas Down para mejorar rendimiento cognitivo. El futuro telescopio Roman incorpora un instrumento óptico clave. Misteriosos filamentos en el cerebro podrían estar detrás de la percepción del tiempo, según nuevo estudio. En 2023 traerá más ataques a tecnologías satelitales y el empleo de drones para el hackeo, según Carl Perry. Físicos aseguran haber diseñado el urinal perfecto, sin ninguna salpicadura. México y Uruguay monitorearán la crisis climática con satélites. Energías renovables superarán al carbono en 2025. Desarrollan un método de inteligencia artificial que predice la aparición de diabetes en 12 horas. Respuesta inmunitaria recién descubierta explica por qué enfermamos cuando hace frío. El consumo de ultraprocesados se asocia con el deterioro cognitivo. Noticias locales. Nanociencias al alcance de alumnos de primaria. IPCIT pone en marcha el proyecto Nano para niñas y niños. El doctor José Luis Rodríguez López, investigador de la División de Materiales Avanzados del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPCIT, lidera un equipo de trabajo que busca enseñar nanociencia y nanotecnología en escuelas de nivel básico, primarias y secundarias. De manera cotidiana hacemos uso de los avances científicos en estas disciplinas sin que tengamos conocimiento de ello. Por ejemplo, al utilizar los teléfonos celulares, las Smart TVs o televisiones inteligentes, hacemos uso de la nanotecnología, un área del conocimiento que está cambiando todos los aspectos de la vida de las personas al tener impacto en el campo de la salud, la generación y almacenamiento de energía y la recreación y el entretenimiento, por mencionar algunos. Ante la importancia del estudio de estos objetos de dimensiones diminutas y de iniciar a los estudiantes desde temprana edad en el conocimiento de esta área, se inició con el proyecto Nano para niñas y niños. El plan, desarrollado por investigadores del IPCIT, se realiza en colaboración con la doctora Luz Yasmín Villagrán Villegas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, en el que también se cuenta con el apoyo de alumnos del quinto semestre de la Facultad de Ingeniería Industrial a través de la realización de prácticas de campo con material didáctico experimental y el uso de conceptos básicos de
en nanociencias y nanotecnología. Aun y cuando la nanociencia es un área del conocimiento de frontera con algunas palabras y conceptos complejos de entender, los investigadores que idearon el proyecto Nano para Niñas y Niños encontraron una manera agradable para llevar estos conocimientos a los alumnos de educación básica al prever que por medio de experimentos sencillos, los pequeños estudiantes pueden descubrir la nanotecnología y su riqueza científica, tecnológica y social. Fue el pasado mes de noviembre que los alumnos de quinto y sexto grado de primaria de la Escuela Pública Federal Multigrado Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en Poza Rica, en el estado de Veracruz, participaron en las primeras actividades del proyecto piloto Nano para Niñas y Niños. Para la mayoría de ellos fue la primera vez que escucharon palabras como nanotecnología, esa área del conocimiento que estudia y manipula la materia a escala muy pequeña, o la palabra nanómetro, que es la unidad de medida que equivale a una millonésima parte de un milímetro. Es decir, que un milímetro lo dividimos en 1.000.000 de partes y tomamos una de ellas. Sinvestap patenta método para mejorar fresas y otros frutos rojos. Edmundo Lozoya Gloria, investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados Sinvestap en Irapuato, desarrolló y patentó la técnica de aplicación de rayos ultravioleta, en el que regula la intensidad de luz administrada para extender la vida post cosecha de las fresas y de distintos frutos como el arándano, zarzamora, uva y jitomate. El objetivo principal del desarrollo tecnológico encabezado por Lozoya Gloria es incrementar el contenido nutracéutico, preservar la capacidad antioxidante de las frutas perecederas y mejorar la calidad post cosecha. El método ya fue patentado por el Sinvestap en México y Estados Unidos. Consiste en aplicar directamente la luz UV a las fresas con una lámpara hasta encontrar los parámetros adecuados, lo cual les provoca estrés y obliga a que el tejido del vegetal produzca las sustancias llamadas flavonoides para protegerse de la luz. México se convirtió por primera vez en el mayor exportador de fresas del mundo en 2020. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, las exportaciones mexicanas incrementaron 12.4%, de ahí su gran importancia económica a nivel nacional. Para mantener por más tiempo este tipo de frutos y enriquecer sus propiedades, se han utilizado tratamientos físicos post cosecha como la radiación con luz UV. Sin embargo, la sensibilidad de los tejidos a este tratamiento difiere en función del genotipo, estado fisiológico, composición y grosor de la piel del fruto, por lo cual las dosis altas de luz pueden favorecer la oxidación de los compuestos bioactivos, así como el oscurecimiento del tejido. La fresa, al ser un fruto perecedero, una vez que se cosecha, tarda aproximadamente 8 horas en perder sus propiedades. Por ello, el equipo encabezado por el Dr. Edmundo Lozoya busca proporcionar métodos efectivos para incrementar su contenido nutracéutico sin que afecten sus propiedades nutricionales y aumenten la vida de anaquel. Noticias nacionales. Oaxaca, el estado con mayor biodiversidad en México, registran 10.200 especies. Oaxaca sigue siendo el estado con mayor diversidad biológica de México, al tener más de 10.000 especies animales y vegetales diferentes habitando en su territorio. Estos datos fueron expuestos por el gobierno de Oaxaca y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, junto con la Oficina de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, al presentar el libro La Biodiversidad de Oaxaca, Estudio de Estado, que es el diagnóstico más completo y actualizado del patrimonio biológico de ese estado, realizado a lo largo de 4 años. El documento científico y de divulgación también explica cuáles son los factores que ejercen mayor presión sobre los ecosistemas oaxaqueños y cuáles son los usos que las comunidades dan a la flora y fauna local. La obra identificó la presencia actual de más de 10.200 especies vivas presentes en ese estado multiétnico, incluyendo 1.867 especies de hongos, 985 especies de algas, 1.351 invertebrados marinos, 3.267 invertebrados terrestres y 2.194 especies de animales vertebrados terrestres y marinos. Oaxaca tiene una extensión de 93.757 kilómetros cuadrados, lo que lo hace poco más grande que Portugal. Pero las características del suelo en Oaxaca son tan contrastantes que un viaje de pocos kilómetros permite transitar desde el bosque de pinos, musgos y hongos hasta tierras áridas de cactus y agaves. Sus climas y ecosistemas son tan diversos que permitieron la organización de muchos grupos culturales, reflejados en sus 570 municipios, es decir, que casi 1 de cada 5 municipios de México está en el estado de Oaxaca, pues todo el país cuenta con 2.446 municipios.
Además, la biodiversidad tan amplia también se ha reflejado en su vasta diversidad cultural, pues a nivel estrictamente lingüístico, el estado de Oaxaca es comparable a toda Europa, pues en ambos casos hay 5 familias lingüísticas mayores, de las cuales se desprenden 16 lenguas robustas y 2 variantes. El libro La biodiversidad de Oaxaca se compone de 3 volúmenes que reúnen 72 capítulos y 46 apéndices con información actualizada sobre la biodiversidad en la entidad. Se detallan también aspectos físicos, socioeconómicos y normativos con estrecha relación con la riqueza natural oaxaqueña, su aprovechamiento y conservación. En el territorio de Oaxaca se entrelazan manglares, lagunas y arrecifes coralinos, hasta selvas húmedas y secas, matorrales xerófilos, pastizales y bosque mesófilo de montaña. Hongos, arsenal de compuestos bioactivos. Una gran cantidad de compuestos químicos con propiedades farmacológicas que actualmente conocemos derivaron de remedios antiguos de origen natural, conocidos a partir de los testimonios de las personas que la utilizaban al observar los beneficios directos sobre su salud. De ahí que sugiera el interés en los productos naturales, los cuales han sido la fuente primaria para la obtención y descubrimiento de infinidad de ingredientes activos presentes en los medicamentos que conocemos. Los ejemplos típicos de estos, entre muchos otros, son la aspirina, fármaco antipirético y analgésico, descubierto en cortezas de árboles del sauce blanco, y el Taxol, utilizado en el tratamiento del cáncer, descubierto en cortezas de árboles de tejo de Pacífico. Históricamente, la búsqueda o bioprospección de productos naturales ha sido una alternativa que permite conocer los beneficios nutracéuticos y medicinales de diversos organismos como lo son las plantas, bacterias, hongos y animales. Los hongos han jugado un valioso papel en la química de productos naturales, principalmente por su impresionante arsenal de compuestos químicos obtenidos de su metabolismo, y han sido una fuente de antibióticos, y también de ellos se ha obtenido medicamentos para reducir el colesterol y fármacos para tratar a pacientes después de algún trasplante de órgano, compuestos químicos que fueron descubiertos en hongos microscópicos, y no es de extrañar que hasta el año 2016 un 22% de las nuevas estructuras químicas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos sean de origen fúngico. En las últimas 2 décadas se incrementó el interés por el estudio de hongos que habitan ambientes terrestres, marinos y endófilos, como una fuente potencial de compuestos bioactivos y derivado de nuestras investigaciones sobre el estudio de la biodiversidad y ecología de macrohongos en diferentes ecosistemas de Veracruz. Enfocamos estudios hacia la búsqueda de bioproductos en especies de hongos silvestres que posean compuestos que, de manera alterna, pueden ser utilizados en beneficio de la sociedad. Los macrohongos en su composición química cuentan con compuestos bioactivos que se consideran el sustento científico detrás de los efectos medicinales de los productos naturales. Los compuestos se han aislado e identificado a partir del cuerpo fructíferos, micelios y esporas. Podemos mencionar, por ejemplo, a los poliacáridos, que son macromoléculas de azúcares, y en particular destacan las beta-glucanos, conocidos por fortalecer el sistema inmunológico, y los terpenoides, que se han asociado con actividades antioxidantes, antimicrobianas, antiproliferativas, antimurales, antipalúdicas y anticolinoestéricas. También encontramos compuestos fenólicos, un interesante grupo de compuestos coloridos que son importantes antioxidantes que previenen los efectos negativos de los radicales libres en nuestras células. Ambientalistas yucatecos reciben Premio Nacional por su trabajo en conservación y limpieza de cenotes. Este año el Gobierno de México entregó el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022 en la categoría grupal al grupo Jac Canules por su trabajo en la conservación y limpieza de cenotes de Yucatán. Este grupo nació en el año 2013 a partir de las acciones de voluntarios, principalmente de Mérida, con el objetivo de cuidar los recursos naturales, principalmente del agua. En este sentido, actualmente están conformados por 98 personas, desde niños y niñas hasta adultos mayores, los cuales han conformado una red que tiene presencia en los 13 municipios que conforman la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, área natural protegida y es la principal zona de recarga de agua del estado de Yucatán. Este reconocimiento nos llena de corazón, es significado de que nuestra labor deja trascendencia y los jacunales están marcando la diferencia, indicó la organización en su cuenta oficial de Facebook.
Si la misma gente se involucra y es parte del proceso, empiezan a generar datos que se vuelven también relevantes y que además les ayuda a sensibilizar en el tema, indicó en sus redes sociales la activista Yamili Salazar Q, integrante de la red. El grupo Ja-Canules se dedica al monitoreo de 12 cenotes en la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes y ha capacitado a más de 80 personas como monitores comunitarios de la calidad del agua. Entre sus acciones también destacan las campañas de recolección de residuos sólidos urbanos a nivel comunitario, donde ha logrado recolectar más de media tonelada de residuos por campaña. El Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria reconoce las acciones voluntarias con el propósito de apoyar, motivar e impulsar la labor de los actores solidarios que realizan en beneficio de las comunidades más apartadas. Los microplásticos pueden ser más dañinos que otros contaminantes. Los microplásticos, pequeñas piezas de plástico de menos de 5 milímetros de largo, se están convirtiendo en un contaminante omnipresente. Además, pueden hacer más dañinos a otros contaminantes. Los estudios sugieren que por sí solos estos pequeños fragmentos son potencialmente dañinos y no está claro qué efecto podrían tener sobre los contaminantes que se adhieren a ellos. Ahora, un estudio en Environmental Science and Technology Letters muestra que cuando se adhieren a los microplásticos, los filtros UV utilizados en productos como los protectores solares pueden hacer que el cromo metálico sea más tóxico, debido a que los microplásticos pueden acumular otros contaminantes ambientales en sus superficies, como metales pesados o moléculas orgánicas. Podrían representar un problema aún mayor para la vida silvestre, las plantas o los humanos de lo que se pensaba originalmente. Investigaciones anteriores han demostrado que los metales pesados pueden adherirse fácilmente a los microplásticos y que esta combinación podría dañar potencialmente la vida acuática. Pero más allá de simple adherirse a otros contaminantes, los microplásticos y el cóctel de sustancias que contienen podrían interactuar entre sí, alterando sus propiedades químicas. Por ejemplo, ciertos metales como el cromo pueden adoptar diferentes estados de oxidación mientras se encuentran en la superficie de los microplásticos, y aunque el CR3 es relativamente seguro, el CR4 es tóxico. Entonces, Kelvin Saint-Yin Leung de la Universidad Baptista de Hong Kong y su equipo querían investigar por primera vez cómo podía cambiar el estado de oxidación del cromo cuando se une a microplásticos y cómo esto podría verse afectado por un contaminante orgánico común como las moléculas de filtro UV. Los investigadores crearon mezclas de partículas de microplásticas de cromo y poliestireno con y sin filtros UV de tipo benzofenona. El equipo descubrió que los microplásticos podrían agregar aún más cromo en presencia de un filtro UV. Además, el estado de oxidación del cromo fue mayor que las mezclas que contenían los filtros. Finalmente, el equipo probó si este aumento de estado de oxidación se tradujo en toxicidad ambiental para una población de microalgas. El crecimiento de las microalgas se inhibió cuando se expuso a la mezcla que contenía la molécula de filtro, lo que sugiere que el cromo estaba ahora en su forma más tóxica. Según los investigadores, esto significa que los microplásticos pueden ayudar a transformar los contaminantes en una forma más dañina, una interacción no probada previamente. Noticias internacionales. Un parásito influye en la conducta de los lobos y los convierte en líderes de la manada. Unos investigadores han identificado que el agresivo e inusual comportamiento de los lobos líderes de la manada se debe a un parásito controlador, según se detalla en una reciente publicación en la revista Communications Biology. Según los análisis realizados a más de 200 lobos grises del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, algunos de estos animales salvajes portan un parásito unicelular llamado Toxoplasma gondii, que está alterando su conducta. Los científicos determinaron que los lobos infectados con T. gondii eran más propensos a abandonar su manada y tenían el doble de probabilidades de imponerse como el líder de una nueva manada, luego de enfrentamientos violentos con otros machos. Tras estudiar la sangre de estos lobos, identificamos un aumento sustancial de las probabilidades de dispersión y de convertirse en líder de la manada, ambos comportamientos de riesgo, escribieron los autores. Estos dos comportamientos vitales representan una de las decisiones más importantes que puede tomar un lobo a lo largo de su vida y pueden tener un impacto dramático en la aptitud del lobo gris, su distribución y su número de ejemplares, agregaron. El parásito T. gondii es el responsable de causar la enfermedad conocida como toxoplasmosis. Si bien normalmente se encuentra en felinos, este también puede usar a los humanos como huéspedes. No obstante, un sistema inmunitario sólido suele ser suficiente para no sufrir los síntomas de la enfermedad. Aquellos con sistemas de defensa bajos apenas experimentan sus efectos más allá de una simple gripe. Sin embargo, no se debe subestimar los efectos crónicos de la T. gondii. Varios estudios en animales como chimpancés, ratones y hienas, pero también en personas,
personas han demostrado que la enfermedad produce un aumento excesivo de testosterona, lo que implica que el huésped tome un comportamiento violento y no tome en cuenta los riesgos. Los investigadores estiman que el parásito infectó al lobo gris luego de comer las heces de pumas que deambulaban por la misma zona. Este estudio demuestra cómo las interacciones a nivel de la comunidad pueden afectar al comportamiento individual y podrían ampliarse potencialmente a la toma de decisiones a nivel de grupo, concluyeron los expertos. Científicos y economistas alemanes unidos contra la extinción de especies. Alrededor de 1 millón de especies está en grave peligro de extinción. Alrededor de 150 especies desaparecen todos los días, en su mayoría de forma irreparable. Según Schrenk, desde 1970 se ha extinguido alrededor del 60% de las especies del grupo de los vertebrados. Sin embargo, según el economista Jörg Röckl, presidente de la Universidad Internacional de Negocios en Berlín, la pérdida de especies no es tan conocida como el cambio climático. Incluso entre muchos políticos importantes, Röckl dijo a DW en el marco de la reunión en Berlín que la pérdida de especies se ha investigado mucho menos que el cambio climático. Por un lado, se debe a que el cambio climático es visible en todas partes. Vemos inundaciones, sequías, tormentas. Además, es mucho más difícil evaluar la pérdida de especies que el cambio climático. Está el aumento de la temperatura y de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que la biodiversidad es mucho más difícil de medir. Según Roscoe, hay que tener en cuenta la pérdida de especies y el calentamiento global en conjunto. Él habla de crisis gemelas. De hecho, ya hay muchos expertos en todo el mundo que piden que las conferencias de la ONU sobre el clima y las especies se funcionen en el futuro. Además, 20 científicos alemanes de la Declaración de Frankfurt, un foro crítico sobre educación política, afirmaron en un escrito que la dramática pérdida de diversidad biológica está poniendo en peligro nuestros medios de vida. Estos exigen que la economía debe correr con los costos del uso de la naturaleza y no la población. Se trata de una vieja demanda presente en muchas conferencias de biodiversidad de la ONU y que aún no se han implementado. Según Schrenk, lo que se necesita es un acuerdo global vinculante de proporciones históricas para proteger la naturaleza, donde se establezcan las condiciones para detener la pérdida de biodiversidad biológica, gestionar con y no contra la naturaleza para restaurar la naturaleza dañada. Dichos investigadores también apoyan la demanda clave en Montreal. Hasta 2030, el 30% de las superficies terrestres y marinas deben estar protegidas y deben adoptarse planes para su regeneración. Expertos en Estados Unidos exigen medidas para salvar la estrella de mar. Científicos en la costa oeste de Estados Unidos exigen la adopción de medidas para ayudar a las estrellas de mar girasol, entre las más grandes del mundo, a recuperarse de un catastrófico descenso de su población. Los expertos afirman que una epidemia de la llamada enfermedad de desgaste de las estrellas de mar, que comenzó en 2013, diezmó el 96% de la población de esa especie desde las islas Aleutianas de Alaska hasta la península de Baja California en México, publicó el periódico The Astorian. Debido a la declinación de su número, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasificó en 2020 a la especie como críticamente en peligro de extinción. Una solicitud para que se incluyera a la estrella girasol en la Ley de Especies en Peligro fue presentada en 2021. Steven Rundrill, jefe del programa de crustáceos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon, dijo que en sus más de 40 años como científico marino jamás había visto una declinación generalizada de una especie a la misma escala que la de estrella girasol. Las estrellas de mar, que figuran entre las más grandes del mundo y pueden medir más de 91 centímetros, son depredadores de los erizos marinos que a su vez se alimentan de las algas pardas. Sin ellas, las poblaciones de erizos han proliferado con la siguiente declinación preocupante de los bosques de algas marinas que proveen alimento y refugio a muchas especies acuáticas a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. Rumbrill contribuyó a la elaboración de una hoja de ruta dada a conocer en fechas recientes para recuperar la población de la estrella marina a manera de guía para científicos y conservacionistas. ¿Qué es la enfermedad de los premios Nobel que puede afectar a las mentes más brillantes? La llaman la enfermedad de los Nobel, el efecto Nobel, el síndrome Nobel y hasta Nobelitis. Y aunque hay quienes dicen que ganar este prestigioso galardón no es condición sine qua non para sufrir este trastorno, la extensa lista de premiados por la Academia Sueca se ha sucumbido ante este mal, no obstante llamativa.
Desde Pierre Curie, física en 1903, hasta Santiago Ramón y Cajal, medicina en 1906, pasando por Richard Smalley, química en 1996, y Luc Montagnier, medicina 2008, por nombrar solo algunos. Pero, ¿qué es exactamente esta enfermedad que puede llegar a afectar a las personas de una inteligencia notable? Lejos de ser un diagnóstico oficial, se trata de un término un tanto irónico, que se utiliza con frecuencia para referirse al hecho de que ser muy inteligentes y capaces en una área del conocimiento no significa necesariamente que lo seamos en otra. Uno no esperaría que la gente verdaderamente inteligente haga cosas estúpidas, pero el hecho de que existan científicos con un premio Nobel que son conocidos también por apoyar ideas extrañas y sostener creencias erróneas, pone en evidencia que hay una desconexión entre la inteligencia o el éxito científico y la racionalidad, le explica a BBC Mundo Sebastián Diegues, investigador de neurociencias del Laboratorio de Ciencias Cognitivas y Neurológicas de la Universidad de Friburgo, en Suiza. El sorprendente número de galardonados con el Nobel que abrazan teorías que rayan lo absurdo, añade Shauda Bowes, estudiante de doctorado en psicología clínica en la Universidad de Emory, Estados Unidos, muestra básicamente que el pensamiento crítico está ligado a un área del conocimiento específico y no al conocimiento en general. Es decir, uno puede tener un gran conocimiento de biología, historia, psicología o lo que fuere, pero esto no significa que por ello aplicaremos un pensamiento crítico poderoso cuando se trata de astrofísica u otros temas fuera de nuestro alcance. Esto se debe a que cuando se trata de temas ajenos a nuestro dominio, solemos recurrir a prejuicios o atajos mentales para tomar decisiones o darle sentido al mundo, y no sometemos estos conceptos a una valoración estricta. De hecho, aplicar el mecanismo del pensamiento crítico toma mucho más esfuerzo y conciencia de lo que probablemente nos resulte cómodo admitir, dice Bowes. En síntesis, la inteligencia no nos inmuniza contra las ideas descabelladas. ¿Qué tan cierto es que el vino tinto es saludable? Se dice que una copa de vino después de la comida ayuda a la salud del corazón, pero ¿qué tan cierto es eso? Según la Asociación Estadounidense del Corazón, HAA por sus siglas en inglés, ninguna investigación ha establecido un vínculo que causa el efecto entre el consumo de alcohol y una mejor condición de este órgano. No obstante, los análisis han encontrado una asociación entre el vino tinto y algunos beneficios, como un menor riesgo de morir por enfermedades del corazón. Especialistas de esta organización señalan que no está claro si la bebida se relaciona directamente con esta bondad o si hay otros factores en juego. Durante años, la buena vida se ha vinculado con una alimentación correcta en ingesta de vino, sobre todo el tinto. Estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo de cantidades moderadas de alcohol de 10 a 30 gramos de etanol al día reduce la mortalidad cardiovascular a causa fundamentalmente de la enfermedad del corazón, explica José Luis Ojeda Delgado, jefe de cardiología del Centro Médico ABC. Esto no significa de ninguna manera que se deba beber alcohol como medida preventiva para evitar padecer alguna afección de este órgano en el futuro. El exceso de este producto aumenta el riesgo de accidentes, conductas violentas, sobrepeso, así como de problemas hepáticos y pancreáticos. Después de cierta edad, por ejemplo, de los 50 años en adelante, se le puede recomendar a un paciente de manera individual y valorando tanto los peligros como los beneficios posibles, ingerir determinadas cantidades de vino tinto para poder prevenir la enfermedad cardiovascular. En jóvenes o personas que no presentan este riesgo, no es benéfico y puede resultar perjudicial, advierte el experto. La Fundación Española del Corazón indica que los antioxidantes contenidos en el vino tinto pueden ayudar a prevenir las afecciones de este órgano debido a que aumentan los niveles de colesterol bueno y producen un efecto protector en las arterias, que son los conductos encargados de transportar la sangre. El beneficio ejercido por el consumo moderado de alcohol sobre el sistema cardiovascular parece estar ligado fundamentalmente al efecto de ciertas grasas que circulan en la sangre y se llaman lipoproteínas plasmáticas, lo que eleva el colesterol bueno y en menor medida reduce el malo, también conocido como LDL. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. La OMS alerta de mayor riesgo de muerte prematura entre discapacitados.
Las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo de morir prematuramente hasta 20 años antes de la media por la mala calidad de los servicios sanitarios, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud con ocasión del Día de la Discapacidad. El informe también destaca que las personas con discapacidad tienen el doble de posibilidades de desarrollar tuberculosis, diabetes, derrames cerebrales, enfermedades de transmisión sexual y afecciones cardiovasculares. Muchos de los factores que provocan la muerte temprana o las enfermedades de estas personas son evitables e injustos, ha asegurado el responsable técnico de la OMS para las funciones sensoriales, la discapacidad y la rehabilitación, Darryl Barrett. Además, Barrett ha señalado la elevada incidencia de que las enfermedades mentales tienen entre las personas con discapacidad, con mayores tasas de cuadros depresivos o ansiosos que el resto de las personas. Acceder a las instalaciones sanitarias más accesibles es 6 veces más difícil que las personas con discapacidad, ha lamentado Barrett, quien apunta a otros factores clave como las actitudes negativas de algunos profesionales de la salud y las dificultades para la comprensión de la información sanitaria. Para solucionar este problema, la OMS ha puesto un paquete de 40 medidas a los gobiernos, entre las que se encuentran la formación especializada para los profesionales sanitarios o la mejora en la accesibilidad de los centros. Además, la organización ha recordado que la mayor parte de las personas con discapacidad, un 80%, viven en entornos de pobreza o de bajos ingresos. En la actualidad, 1.300 millones de personas en todo el mundo conviven con algún tipo de discapacidad, el 16% de la población global, según datos de la OMS. Ensayará nueva molécula en personas Down para mejorar rendimiento cognitivo. El Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, IMIM Hospital del Mar de Barcelona, España, llevará a cabo un ensayo clínico con 45 personas con síndrome de Down, que evaluará si una nueva molécula puede servir para mejorar el rendimiento cognitivo de las personas con esta alteración cromosómica. Esta fase de la investigación se llevará a cabo tras haber probado la molécula en 68 individuos sanos voluntarios y haber constatado que es absolutamente segura, ha dicho el doctor e investigador del IMIM, Rafael de la Torre, que coordina el programa europeo en cuyo marco se está llevando a cabo la investigación. Se trata del programa Improving Cognition in Down Syndrome de la Unión Europea, en el que participan varios organismos, entre ellos el Hospital Madrileño La Princesa de Madrid. Para el estudio, en el instituto recopilará a 45 personas con esta condición en edades comprendidas entre 18 y 35 años. Ha dicho el doctor que también ha subrayado las resistencias de las personas con síndrome de Down y sus familias a participar en ensayos clínicos. La empresa francesa Aelis Pharma, que también forma parte del programa ECOD, ha desarrollado la molécula que se probará, que es AF02017, y cuya función consistirá en mejorar la memoria del trabajo, que es la que regula muchas de las actividades del día a día y que en las personas con síndrome de Down está muy afectada. La molécula, la primera de su tipo, actúa imitando un mecanismo de defensa natural del cerebro para contrarrestar la actividad de este receptor, ha dicho el doctor. El síndrome de Down es incurable, pero podemos mejorar la calidad de vida de las personas que lo tienen, ha dicho el doctor Rafael de la Torre, que ha reivindicado la necesidad de llevar a cabo más investigaciones que mejoren el rendimiento cognitivo de las personas con este síndrome. En los años 40, la esperanza de vida de una persona con síndrome de Down era de 5 años y ahora en el primer mundo supera los 60 años gracias a la investigación, ha dicho el doctor, que ha descifrado cerca de 800,000 personas del primer mundo con este síndrome y en unos 5 millones en todo el mundo. Tras el estudio con personas normotípicas, ahora entraremos en la próxima fase del estudio con personas Down y en el plazo de un mes esperamos poder observar si hay cambios en la capacidad cognitiva, ha dicho el investigador. El futuro telescopio Roman incorpora un instrumento óptico clave. Los ingenieros de Ball Aerospace, uno de los socios industriales del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, ha instalado y alineado uno de los elementos claves del futuro observatorio. Se trata de una rueda de elementos que equipa el instrumento de campo amplio del telescopio. Contiene 8 filtros científicos, 2 elementos dispersivos, un grisma y un prisma, y un elemento en blanco utilizado para la calibración interna, que ayudarán a los científicos a resolver algunos de los misterios más profundos de la astrofísica cuando Roman se lance en mayo de 2027. Una vez que los espejos primario y secundario de Roman reflejan y enfocan la luz, pasará a través de la rueda de elementos. La luz enfocada y filtrada luego llegará a una gran matriz de detectores donde se crea una imagen.
Dependiendo de lo que se buscan los investigadores, los filtros científicos permitirán a los astrónomos seleccionar longitudes de onda de luz específicas para sus observaciones, informa la NASA. El GRISMA y el PRISMA son herramientas para la espectroscopía, diseñadas para dispersar la luz de los objetos cósmicos en diferentes colores. Estas medidas, parecidas a un arco iris llamadas espectros, contienen firmas únicas sobre las fuentes que ofrecen pistas sobre su naturaleza. Por ejemplo, los astrónomos podrán medir cómo miles de galaxias enteras se mueven por el espacio, lo que les ayudará a ver tan rápido que se ha expandido el universo en diferentes momentos. Si lo hace, puede ayudar a precisar la naturaleza de la energía oscura, la misteriosa presión cósmica que está acelerando la expansión del universo. El GRISMA y el PRISMA fueron fabricados y probados por Optimax, Genbutik y el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA para garantizar que cumpla con los estrictos requisitos de Roman. El equipo simuló condiciones similares al espacio de un recipiente de crío vacío que redujo la temperatura a aproximadamente menos 126 grados Celsius. Dado que la mayoría de los materiales se expandan cuando se calientan y se comprimen cuando se enfrían, los ingenieros tuvieron que confirmar que la óptica funcionará según lo planeado a la temperatura del funcionamiento superfría de Roman. Tanto el GRISMA como el PRISMA pasaron la prueba y las imágenes de prueba mostraron una distorsión mínima. Los astrónomos utilizarán estos componentes para explorar algunos de los mayores misterios del universo. Misteriosos filamentos en el cerebro podrían estar detrás de la percepción del tiempo, según nuevo estudio. Investigadores de la Universidad de California en Irvine, Estados Unidos, han descubierto que la eliminación de los hilios de la región estriada del cerebro, unas células similares a antenas que se creían vestigios de nuestro pasado, afecta la percepción del tiempo y el juicio, indicador de los que estos parecen desempeñar un papel crucial con esta noción. Los hallazgos publicados en la revista Molecular Neurobiology sugieren que estos crecimientos similares a pelos podrían constituir nuevas dianas farmacológicas para tratar enfermedades mentales y neurológicas como la esquizofrenia, las enfermedades de Parkinson y Huntington, el trastorno del espectro autista y el síndrome de Tourette. Conocidas como cilios, el cuerpo estriado procesa e integra la nueva información sensorial del entorno y coordina la secuencia temporal de las respuestas motoras. Realiza los procesos del reloj del cuerpo esenciales para controlar las funciones ejecutivas de movimiento, como la coordinación de las extremidades, el aprendizaje, la planificación, la toma de decisiones y la memoria de trabajo, así como la atención, explican los científicos, entre ellos los de la Universidad de California en Irvine. Un rasgo común a determinados trastornos mentales y neurológicos es un profundo deterioro de la capacidad de los pacientes para adaptarse a las variaciones del entorno y calcular con precisión el momento y la finalización de las acciones voluntarias. En el nuevo estudio, los investigadores han descubierto por primera vez el importante papel que desempeñan los cilios en esta función dependiente del tiempo. Nuestros hallazgos pueden revolucionar nuestra comprensión de las funciones cerebrales y los trastornos mentales en el contexto de la tarea crítica que desempeñan estos orgánulos hasta ahora poco apreciados en la función de reloj central del cerebro, afirma en un comunicado Amal Al-Azhar, coautor del estudio de la UCI. Nuestros resultados pueden abrir nuevas vías de intervención eficaz mediante terapias dirigidas a los cilios para su tratamiento, añadió el investigador. En 2023 traerá más ataques a tecnologías satelitales y el empleo de drones para el hackeo, según Kaspersky. El panorama de las amenazas persistentes avanzadas para 2023 revela que habrá ataques a las tecnologías satelitales, se emplearán drones para el hackeo de proximidad y aumentarán los ataques destructivos. Los analistas de Kaspersky han presentado su visión sobre el futuro de las amenazas persistentes avanzadas, que estará influido por el cambio de la ciberseguridad, fruto de la agitación política de este año, que tendrá un efecto directo en el desarrollo de futuros ataques sofisticados. La previsión para 2023 se basa en la experiencia y las actividades del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky, quienes señalan que cada 6 o 7 años tiene lugar una ciberpandemia y que parece que la siguiente puede llegar en 2023. El último incidente de este tipo lo protagonizó el ransomware WannaCry en mayo de 2017, que aprovechó la vulnerabilidad Eternal Blue para propagarse automáticamente a las unidades vulnerables. Los analistas de Kaspersky creen que la probabilidad de que el próximo WannaCry ocurrirá en 2023 es alta, ya que las actuales tensiones mundiales aumentan en gran medida la posibilidad de que se produzca un hack and leak,
es decir, robar y filtrar, al estilo del grupo Shadow Brokers, especializada en la filtración de exploits. Los principales cambios quedarán reflejados también en los nuevos tipos de objetos y escenarios de ataque. Los expertos creen que el próximo año podremos ver atacantes y especialistas expertos en mezclar intrusiones físicas y cibernéticas empleando drones para el hackeo de proximidad. Físicos aseguran haber diseñado el urinal perfecto sin ninguna salpicadura. Aunque suena increíble considerándolo todo lo que la humanidad ha sido capaz de conseguir tecnológicamente, los urinales o urinarios siguen siendo un tema que aún no hemos podido resolver, y es que tienen una física sorprendentemente compleja. La dinámica de los fluidos al orinar es un urinal puede ser muy variable, ya que no hay dos chorros iguales. Además, los hombres tienen alturas y geometrías corporales diferentes que también pueden afectar al desarrollo y por tanto el chapoteo. Este problema persiste desde que se inventó el urinario hace más de un siglo, escriben los autores de un nuevo estudio. Ahora, gracias a unos científicos de la Universidad de Waterloo en Canadá, este problema podría ser pronto cosa del pasado. Un equipo dirigido por el profesor Zhao Pang, ingeniero mecánico y mecatrónico, ha desarrollado un urinal sin salpicaduras, presentado a finales de noviembre en la 75ª reunión anual de la División de Dinámica de Fluidos, un encuentro anual de la Sociedad Americana de Física en Indianápolis. Los científicos determinaron así que el diseño óptimo para un urinal sin salpicaduras es una estructura de porcelana alta y esbelta con curvas que recuerdan a la concha de un nautilo, bautizada con el divertido nombre de Nautilus. Del mismo modo, los investigadores estudiaron e implementaron lo que observaron en la micción de los perros. Según explicaron, la clave para fabricar un urinal que no salpique es conseguir que el chorro de orina golpee la porcelana con un ángulo poco pronunciado, independientemente de hacia dónde se dirija. Para un ángulo suficientemente pequeño no hay salpicaduras, afirma Pan, quien llama ángulo crítico, el ángulo en el cual cesan las salpicaduras. Mantener el ángulo con el que un fluido golpea la superficie en el ángulo crítico o más abajo evita las salpicaduras. La idea surgió exactamente donde uno cree, explica Pan en New Science. Creo que la mayoría de nosotros hemos estado un poco desatentos en nuestro puesto y hemos mirado hacia abajo y para descubrir que llevamos los pantalones moteados. A nadie le gusta tener orinas en todas partes, así que ¿por qué no crear un urinal en el que las salpicaduras sean extremadamente improbables?, agregó. México y Uruguay monitorarán la crisis climática con satélites. México y Uruguay desarrollarán un proyecto de infraestructura satelital para monitorear el efecto de la crisis climática en zonas forestales y agrícolas mexicanas, expuso el gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se aliarán con científicos e ingenieros uruguayos para poder llevar a cabo el proyecto. La iniciativa se encuadra dentro de la voluntad del Gobierno de México de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de salvaguardar la seguridad alimentaria y de la población de sus efectos. De las 52 variables para medir y mitigar el cambio climático, la mitad solo pueden obtenerse precisamente desde el espacio, justificó el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala. Este proyecto va en la línea del creciente interés del gobierno mexicano en potenciar su presencia en el ámbito espacial, como con la creación del pasado julio de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, de la que forman parte los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, recogidos en el comunicado, el valor presente de los impactos de la crisis climática podría repercutir para México hacia la segunda mitad del siglo, en una pérdida promedio de 5% del Producto Interno Bruto anual y afectaciones agrícolas. Es por ello por lo que aseguran se instauraron los trabajos del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana, la UNAM y la Universidad de la República Uruguaya. Energías renovables superarían al carbono en 2025. La expansión de la generación de energía como fuente renovable se aceleró en 2022 y en 3 años podría superar al carbón como principal fuente de electricidad, afirma la Agencia Internacional de la Energía en un informe publicado el martes. La agencia, con sede en París, informó que la crisis energética mundial provocada por la invasión rusa a Ucrania ha desencadenado un aumento sin precedentes de las energías renovables, ya que los países recurren a la energía eólica y solar para apuntalar su seguridad energética.
Más del 90% de la expansión procederá de fuentes renovables en los próximos 5 años, según la AIE, que ha modificado su previsión para 2027 con un incremento del 30%. Las energías renovables ya se estaban expandiendo rápidamente, pero la crisis energética mundial las ha llevado a una nueva fase extraordinaria del crecimiento aún más rápido, debido a que los países tratan de aprovechar sus ventajas en materia de seguridad energética, declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. El mundo está preparado para añadir tanta energía renovable en los próximos 5 años como lo hizo en los 20 años anteriores. Este es un claro ejemplo de cómo la actual crisis energética puede ser un punto de inflexión histórico hacia un sistema energético más limpio y seguro, añadió Birol. Desarrollan un método de inteligencia artificial que predice la aparición de diabetes en 12 horas. Científicos han descubierto una forma de transformar un monitor continuo de glucosa en una potente herramienta de detección y prevención de la diabetes utilizando inteligencia artificial, tras la detección de datos durante 12 horas. En los resultados presentados en la conferencia NeuroPS en Nueva Orleans, los científicos de la compañía Click Applied Science revelan cómo utilizaron el aprendizaje automático y solo 12 horas de datos de los MCG para determinar si un paciente era prediabético o diabético. Hemos demostrado que a 12 horas de monitorización pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas con riesgo de desarrollar diabetes cuando aún hay tiempo de corregir el rumbo, explica Jong-Hoon Jeon, científico principal del estudio e investigador principal de Click Applied Science. Creemos que los MCG podrían utilizarse no solo para controlar la diabetes, sino para prevenirla por completo. Para el estudio, unos 600 pacientes identificados como sanos, prediabéticos o con diabetes de tipo 2, llevaron un dispositivo MCG durante una media de 12 días. Los científicos observaron sus mediciones de glucosa a lo largo del tiempo y desarrollaron modelos de aprendizaje automático para ver si esos valores podían utilizarse para determinar si esa era la persona que estaba sana, era prediabética o era diabética. Yeon apunta que descubrieron en su modelo de 12 horas mostraba una precisión similar a la de los resultados de los intervalos más largos, identificando correctamente a 2/3 de los pacientes con prediabetes, mientras que también mostraba una alta precisión en la identificación de pacientes sanos y aquellos con diabetes tipo 2. Añade que en el marco temporal más corto es un gran paso adelante y añadió que la mayoría de las investigaciones se basan en lecturas de entre 10 y 14 días y a menudo requieren el análisis de médicos expertos. La prediabetes es un problema de salud grave en el que los niveles de azúcar en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para ser diagnosticados como diabetes tipo 2. Una abrumadora mayoría de personas con diabetes de inicio temprano no son conscientes de su condición y no consultan a un médico hasta que su capacidad para controlar sus niveles de azúcar en la sangre están irremediablemente dañados, señala Michael Lieberman, director gerente de investigación y desarrollo de Click Applied Science. Respuesta inmunitaria recién descubierta explica por qué enfermamos cuando hace frío. El punto de partida fue una investigación previa de Amigi y sus colegas en 2018, que descubrió que las células nasales liberaban vesículas extracelulares, un aerosol de pequeños sacos que pululaban y destruían bacterias al ser inhaladas. La mejor analogía que tenemos es un avispero, dijo Amigi. Al igual que los avispones defienden su nido de los ataques, las EB pululan, se adhieren y matan a los invasores. Para la nueva investigación, el equipo se propuso responder a 2 preguntas. ¿Se segregan también BE en la nariz en presencia de infecciones víricas? Y, en caso afirmativo, ¿está la intensidad de su respuesta relacionada con la temperatura? Para responder a la primera pregunta, utilizaron una sustancia de prueba que imita una infección vírica para estimular la mucosa nasal de voluntarios operados de pólipos. Comprobaron que en efecto producía BE dirigidas contra los virus. Para abordar la segunda cuestión, dividieron las muestras de células nasales en 2 grupos y las cultivaron en un laboratorio, sometiendo un conjunto de muestras a 37 grados centígrados y el otro a 32 grados centígrados. La elección de estas temperaturas se basó en otra prueba en la que se comprobó que la temperatura de interior de la nariz desciende unos 5 grados centígrados, cuando el aire exterior baja de 23 grados centígrados a 4 grados centígrados. En condiciones normales de calor corporal, las BE fueron capaces de luchar contra los virus, presentándoles objetivos señuelo, a los que se aferran en lugar de los receptores a los que se dirigían de otro modo en las células. Sin embargo, a temperaturas más bajas se produjeron menos EB y las que se fabricaron fueron menos potentes contra los invasores analizados, 2 rinovirus y un coronavirus no COVID, que suelen aparecer en la estación fría de invierno.
El consumo de ultraprocesados se asocia con el deterioro cognitivo. Los alimentos ultraprocesados se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o con la obesidad, pero su consumo también puede estar asociado al deterioro cognitivo. La investigación que publica la revista JAMA y está encabezada por científicos brasileños analizó a un grupo de 10.775 adultos y observó que un mayor porcentaje de consumo energético diario de alimentos ultraprocesados se asociaba a una tasa de deterioro cognitivo global un 28% superior que quienes consumían menos. Los participantes estaban entre los 35 y los 74 años, con una edad media de 51.6 años, el 54.6% eran mujeres y el grupo fue seguido durante una medida de 8 años. Aquellas personas que declararon un consumo de alimentos ultraprocesados superior al 19.9% de las calorías diarias presentaron una tasa de deterioro cognitivo global un 28% más rápida que los que dijeron tener un consumo menor. Además, presentaron una tasa de deterioro de la función ejecutiva un 25% más rápida en comparación con los que informaron de un consumo de este tipo de alimentos inferior al o igual al 19.9% de las calorías diarias, indica el estudio. Y esto es todo por hoy en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, cada jueves en punto de las 11 de la mañana, aquí a través de Radio Universidad y a través de las redes sociales del Coposit. Muchas gracias a Lalo Carrillo en los controles, como siempre. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the Snowman, a fairy tale they say, was made of snow, but he came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found, Some magic in that. for when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the Snowman, the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.